Muy buenos días. Este evangelio es justamente continuación del que escuchábamos el día de ayer, sobre la riqueza y sobre aquel joven rico, pero al mismo tiempo muy pobre, porque lo que estaba en realidad buscando era el amor, la paz, el reino de Dios, y no lo tenía. Y una persona que no tiene el reino de Dios, que no tiene amor, que no tiene paz, pues entonces no tiene nada. Cuando ese hombre, ese joven rico se va triste, porque tenía muchos bienes, pero se va triste, es cuando Jesús voltea y les dice a sus discípulos, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que a que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, hay algo que tenemos que decir. No es tanto la riqueza lo que es el problema o el obstáculo, sino el apego a la riqueza, que es lo que le pasó a ese joven, que no fue capaz de soltar. ¿Por qué? Porque era más grande el apego que tenía a sus bienes que el deseo y el amor a la libertad. Y eso es lo que puede pasar y pasa muchas veces. No es tanto cuánto dinero es lo que te hace ser rico o que te hace ser difícil la entrada al reino. No, no es la cantidad del dinero, sino el amor al dinero, el apego que tienes hacia el dinero, hacia las cosas, hacia las posesiones, hacia los bienes materiales. Es ese deseo de querer tener lo que hace que se te imposibilite la entrada al reino de los cielos. ¿Qué es un apego? Un apego es algo que tienes y como que se te pega. Lo tienes y no lo quieres soltar. Por tu voluntad no lo quieres soltar. Ese es un apego. Y lo triste del apego es que terminas identificándote con aquello a lo que tú te apropias, con aquello que no quieres soltar. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en el ser de una persona que tiene mucho dinero en el banco a una que tiene muy poco? No hay diferencia en el ser. El problema es cuando la persona se apega a ese dinero y una persona con su apego se identifica con la cantidad de dinero que tiene en el banco y una dice, soy millonario. No, no eres millonario. Tú eres un ser humano. O la otra dice, oh, no tengo dinero, entonces soy muy pobre. Tampoco eres pobre. Tú eres un ser humano. Esos adjetivos que hacen que te apegues a un estereotipo son los que te impiden entrar al reino de los cielos, a gozar la paz, a gozar de la presencia de Dios. Te cuento esta historia. Cuenta que había un hombre, un príncipe, que se enamoró de la princesa del reino que estaba muy cerca de su castillo. Y este príncipe fue un día a cortejarla con muchas escoltas, con muchas joyas, con muchas cosas. Y toca la puerta del castillo, de la torre en donde está la princesa. Y ella desde el interior le grita, ¿quién eres? Y aquel príncipe le dice, soy el príncipe fulano de tal y vengo aquí con todas estas joyas y con todos estos carruajes y con todos estos... Y la princesa desde adentro le grita, lo siento, pero aquí adentro no hay lugar para el príncipe y para mí. Entonces él se sorprende y se va. Estudia y luego regresa y toca la puerta. Y la princesa le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy el licenciado, el doctor, el que ha estudiado esto y vengo para estar contigo. Y la princesa le dice, lo siento, pero aquí no hay lugar para el doctor con estos y estos estudios y yo. Entonces aquel hombre se va. Y luego regresa y dice, soy el que ha conquistado, soy el rey, soy... Y la princesa le decía lo mismo, aquí no hay lugar para el rey, para el príncipe, para el que ha estudiado, para el que trabaja, para el dueño de la fábrica, para aquel músico, cantante, artista, productor. Hasta que llega un momento en que aquel hombre que hacía todas las cosas guarda silencio, se empieza a vaciar de todos los estereotipos y regresa él solo, toca la puerta. Y la princesa le grita desde adentro, ¿quién eres? Y aquel hombre le dice, soy tú. Y entonces ella le abre la puerta, porque ahí solo había lugar para ella.
Nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros. Y no somos lo que tenemos, no somos lo que poseemos, ni siquiera cosas buenas ni cosas malas. No somos eso. Pecado es precisamente aquello que te impide reconocer quién eres. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Soy templo de Dios. Y en cierta manera, cuando lleguemos al cielo, tenemos que llegar como aquel joven, no con nuestras posesiones, porque no habrá lugar para las posesiones y nosotros en el reino de los cielos. Tenemos que llegar tan puros, tan limpios, que podamos decirle a Dios, si se puede decir, soy tú. O en el diálogo como con el que tenía con Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? Moisés le dice, yo soy el que soy, con letras mayúsculas. Nosotros tenemos que reconocer quiénes somos y con letras minúsculas decir, yo soy quien soy. Quitémonos todas las cosas que nos impiden poder acercarnos al reino de Dios. En otro texto Jesús dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuentan que en una sociedad donde cada vez más las personas iban haciendo egoístas, materialistas, y cada vez tenían aspiraciones más personales, más centradas en el falso yo, que en esa sociedad cada vez el número de hijos se iba reduciendo hasta que llegó el punto en que no había hijos. Las personas ya no querían tener hijos en aquella sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se reunían por el ego, querían presumir sus viajes, querían presumir sus joyas, sus bienes, y tener un hijo, en cierta manera, les iba a impedir darse esos lujos. Se reúnen las amigas de una generación y todas estaban presumiendo sus joyas, sus collares, sus anillos, hasta que llegan con una que ella se casó y había tenido varios hijos. Y le dicen a ella un poco déspotas, ¿y tú qué joyas son las que tienes? ¿Qué joyas son las que nos vas a mostrar? Y ella dijo, estas son mis joyas. Y empezó a llamar a sus hijos para que se acercaran a ella. Y dijo, estas son mis joyas. ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Cuáles son tus joyas? ¿Qué es lo que en realidad a ti te mueve? Aquel joven rico que escuchábamos ayer, él prefirió irse igual, vacío por dentro, pero rodeado de muchas cosas. En una escuela, el maestro estaba dando historia y les hizo esta pregunta a los alumnos. En los últimos 100 años, ¿cuál ha sido el invento más sorprendente? Todos guardaron silencio y todos estaban pensando, al fin, niños. Él esperaba respuestas como los videojuegos, el Sega, el PlayStation o qué sé yo. Hasta que un niño levanta la mano y le dice, muy bien, dime, para ti, ¿cuál es el mejor invento en estos últimos 100 años? Y el niño dijo, yo soy lo mejor que ha pasado en estos 100 últimos años. Nosotros debemos de despojarnos de todas las ideas equivocadas y ser simplemente pobres. Pobres no significa no tener, sino más bien ser libre. Ser pobres, ser libres. Porque las cosas materiales y más en esta sociedad son espejismos que nos engañan y nos hacen creer que necesitamos cosas cuando no las necesitamos, y lo único que van haciendo es estropeando nuestra libertad, nuestras emociones, nuestra identidad. En un palacio donde el rey era demasiado soberbio, donde el rey era demasiado vanidoso y siempre quería tener lo mejor, pidió que le trajeran las mejores telas del mundo con el mejor sastre. Llegó un hombre con una osadía muy grande y entre aquella competencia él simplemente le mostró esta tela al rey, diciéndole, su majestad, esta tela solamente la puede ver la gente inteligente. Obsérvela muy bien, porque no todos tienen la dicha de ver esta tela, porque está reservada para la gente inteligente. El rey se sorprendió y dijo, me gusta mucho ese color, quiero que me diseñes un traje con esa tela.
Y aquel sastre volvió a guardar con mucho cuidado esta tela en el cofre. Le confeccionó el sastre, el traje al rey. Y todos los que estaban ahí admirados y todos decían, qué hermosa tela, qué hermosa tela. Y se corrió la voz de que el rey iba a salir con un traje donde solamente la gente inteligente podía ver aquella tela. El rey se pone el traje y sale, y todos los que están ahí alrededor de él le empiezan a aplaudir y empiezan a decir, su majestad, qué bien se le ve ese traje. Y él, lleno de ego, se atreve a salir del palacio. Y cuando empieza a caminar, unos niños empiezan a gritarse a uno al otro, mira, el rey está desnudo, el rey está desnudo. Y es en ese momento donde el rey se mira, se cubre lleno de vergüenza y se mete al palacio y nunca más decide salir. No había tal tela. Simplemente lo engañaron. Y a veces nosotros somos engañados con la tecnología y con las cosas materiales, haciéndonos creer que eso nos va a cubrir las necesidades de nuestro corazón. No. Más bien hay que quitarnos las cosas y dejar nuestro corazón limpio para que podamos entrar al reino de los cielos. O dicho de otra forma, para que el reino de los cielos pueda entrar a nuestro corazón. Y este Dios, el Dios lleno de amor, el Dios de misericordia, el Dios de libertad, el Dios de la verdad, el Dios de la justicia, el Dios de la misericordia, el Dios de nuestros padres y que nos ha hablado de generación en generación y que aún el día de hoy nos habla directamente a través de su Hijo. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablamos mucho de querer entrar al reino de los cielos, pero nos preocupamos poco de que el reino de los cielos entre primero a nuestro corazón. Para que entre el reino de los cielos a nuestro corazón, hay que sacar aquellas cosas que no son compatibles en el reino. Y entonces sí, una vez que en ti, en tu corazón está el reino de los cielos, sabrás que tú ya tienes un lugar allá. Que tengas un excelente día.